Una gran parte de los procesos de acompañamiento psicológico que va buscando la gente viene por una pérdida de identidad, ¿sí? De no saber cuál es el personaje construido. Entonces las personas llegan con 28 años, con 29 usualmente, hay algunos entre los 40 y los 42, hay otros intermedios en los que de repente las áreas de ajuste de su vida comienzan como a tambalear. Y eso viene muchas veces porque el personaje que se ha construido ha sido con base en las expectativas externas, ¿sí? Entonces como que hay un momento en el que en nuestra niñez perdimos esa conexión con nosotros mismos y comenzamos a sentirnos valorados por lo que los demás decían que era lo valorado, ¿sí? El proceso de autoconocimiento y de exploración lo tenemos nato. Desde que somos bebés, somos exploradores, somos investigadores. Queremos ver cómo es la interacción del mundo a través de nuestros sentidos. Y cuando estamos empezando ese proceso y arrancándolo, nos meten en una institución educativa con el propósito de seguirlo ampliando, pero mientras se supone que se está ampliando, también se va coaccionando de cierta manera, porque entonces ya lo que se comienza a premiar con una teoría psicológica básica de primer semestre a punta de reforzamiento positivo y de castigo es, te vamos a felicitar si eres un niño obediente, si haces caso, si te quedas callado, si te quedas sentado por 8 horas, y si haces eso, estás bien. Pero si tienes pensamiento independiente, pero si cuestionas, pero si vas al baño cuando lo necesitas, pero si te paras del puesto, eso no está tan bien. Entonces, ¿cuál es la línea entre el desarrollo libre de la personalidad y entre el libre desarrollo del proceso en el que estoy a nivel social, en ese espacio? ¿Sí? Entonces, el tema es que después de que uno pasa por todos esos 11 años o más de condicionamiento en que a modo de supervivencia aprendemos que tenemos que tener contento a nuestra figura de autoridad, llámese profe, hay un poco de renuncia en mis necesidades internas. Comienzo yo a pensar en función o del profe o de mi grupo de compañeros. ¿Cuál es la línea entre el libre desarrollo mío y entre cuánto afecto a los demás? Ese es el tema. Y el asunto es que el proceso continúa. Para los que hayan podido seguir avanzando estudiando, pues se sigue proyectando esa figura de autoridad y esa figura que me dice qué es lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Y si después eso se traslada al jefe de turno, en el que el objetivo se convierte en que el jefe me valide, entonces yo comienzo a perder mi identidad y tal vez cosas que a mí me nazcan naturalmente, a mi jefe no le gusten tanto. Y desde ahí comienzo a cohibirme y a cohibirme y a cohibirme, en el que comienzo a ignorar hasta las necesidades básicas, ¿sí? ¿Cuántas reuniones no han habido? ¿Cuántos trabajos pendientes no hay en el trabajo? Que implican ignorar que tengo ganas de ir al baño, que implican que no he almorzado y tengo que aguantar, que implican que tengo sed y no puedo pararme por un vaso de agua. Entonces, en ese proceso se va degradando la autonomía, el autoconocimiento y la autoconciencia hasta que llega un punto de crisis de identidad en la que yo puedo estar muy bien posicionado en empresa X o en empresa Y o en el oficio independiente que haga, en el que si yo me he ignorado tanto tiempo, va a haber un momento en el que tengo una vida que no es mi vida. Sí, es una vida que ha sido construida con base en las expectativas externas. ¿Sí? Entonces como que no me atrevo ni siquiera a decir que no, no me atrevo a decepcionar a nadie, porque entonces ya construí este personaje. Y este personaje no conoce otros roles diferentes a los aprendidos que los demás reforzaron, pero que yo mismo fui el que construí. Entonces no me puedo quejar porque yo fui el que tomé mis propias decisiones. ¿Sí? Entonces como que la invitación, esté en un momento de vida que esté, es a revisar esa pregunta que nos hacían a veces al ingresar a alguna institución educativa o al trabajo es, ¿cuáles son sus 5 fortalezas? Una pregunta que para algunos parecía tonta, para otros era muy difícil. Es una pregunta que yo por lo menos cuando la contestaba desde lo que yo pensaba que el otro quería escuchar. Pero yo no tenía muy clara esa respuesta. Yo no me conocía tan bien. Yo no tenía un proceso de autoconocimiento consciente de quién soy y de quién no soy.
Tenía bastantes máscaras que me sabía poner dependiendo del contexto, pero muchas de esas máscaras no iban a responder quién realmente era, porque pues eran cosas que tal vez el otro no quería escuchar. Hay veces que esa pregunta ni siquiera se sabe contestar. Hay gente que lo busca por internet. ¿Cuáles son las 5 fortalezas que se pueden contestar en una entrevista laboral? Para ver qué es lo que está deseado socialmente. Pero entonces, la invitación es hacer esa tarea, no porque haya que contestársela a nadie, sino a nosotros mismos, para saber de verdad cuáles son nuestros recursos internos naturales, cuál es esa caja de herramientas que tenemos en las cosas que deberíamos tener clara que sí hacemos bien, ¿sí? Y darle un poquitico más de volumen a eso. Sí, como que el señor en una consulta con el señor X es un personaje que trabaja muy bien, que es muy pilo, que es admirado en su empresa, trabaja un poco de más en su departamento, que son tres, jefa, él y el otro no trabaja muy bien, tendrá sus razones, entonces al señor X le toca trabajar lo de él y un poquito lo de él. Y la jefa, cuando se ve colgada, ¿en quién se apoya? Pues en el señor X. Entonces el señor X viene siendo como el soporte de todo ese departamento en el que lo hace muy bien, pero yo le pregunto, oye, ¿y tú te disfrutas totalmente de tu trabajo? Me dijo, no tanto. Cosa que choquea, porque en teoría uno no haría algo bien en lo que no está tan contento. Y mientras hablábamos, en otro tema de esa sesión o de otra sesión, llegamos a que él dibuja y le encanta dibujar. Y es una persona demasiado creativa y es una persona que está esperando, que le digo que si él potencia de alguna manera esa creativa, él dice, no, pues yo a veces dibujo 10 a 15 minutos diarios y eso cuando me acuerdo. Entonces algo que es lo que a él le nace natural, no, él ni siquiera le da el tiempo. Y de cierta manera él está esperando que en su empresa le den como el aval para que él pueda desarrollar algo creativo. Pero justamente su trabajo no le gusta porque está en temas demasiado operativos. Entonces, él vive un poco frustrado con su trabajo porque no puede ser creativo allí. Pero entonces la frustración está en que su autoridad externa le está diciendo haga esto y no le está diciendo sea creativo. Pero él está ignorando su propia autoridad interna en la que él debería decir, oiga, yo en mi tiempo libre, en vez de estar trabajando de más y haciendo otras cosas por la familia, porque es el que hace muchas cosas por su familia, etcétera, podría darle un poco más de tiempo a las cosas que a él lo nutren, le hacen bien y le salen naturales. Entonces, como que el llamado es a cuestionar realmente nuestra personalidad y nuestras habilidades y nuestro oficio y nuestras actividades del día a día, si están construidas con base en expectativas externas y si las cosas internas que nos nutren, que nos gustan y que nos disfrutamos, le estamos dando volumen. Porque ¿qué pasa? Si no le damos volumen a las cosas que nos gustan y solo estamos haciendo las cosas que nos toca porque nos toca, pues simplemente vamos a hacer todo de mala gana, vamos a estar irascibles, vamos a estar reactivos, la gente no se va a querer acercar a nosotros y nosotros solo vamos a llegar cansados a querer narcotizarnos con series, con el celular o con trago, o con cigarrillo, con las cosas que usualmente nos anestesiamos cuando no estamos centrados. Pero si le damos un poco más de volumen a las cosas que sí hacemos bien, a esas características que nos hacen únicos, eh, podemos comenzar a tener un poco más de tiempo en el día desde el disfrute e incorporar todas esas habilidades y facultades en la cotidianidad, en las cosas que hacemos. ¿Sí? Y es que no tienen que ser como grandes cosas súper guau, son cosas pequeñas que sumadas nos hacen quienes somos. Somos personas que escuchamos muy bien, somos personas que nos comunicamos verbalmente bien, que hablamos con grupos, o toco la guitarra bien, o canto afinado, o dibujo, o soy una persona demasiado organizada, o a través de mis post-its y mi todo, soy capaz de registrar todo lo que me dicen, soy un mediador y negociador formidable, o lo que sea. Hay muchos tipos de habilidades que a veces no las vemos en nosotros y que podríamos darle más volumen tanto en la cotidianidad como en un proyecto personal como en el oficio que actualmente hagamos, sea siendo empleado o siendo independiente. Porque en la medida que yo identifico mis fortalezas, les voy dando ruido y las voy incorporando en mi cotidianidad de una manera consciente, voy a hacer las cosas con más fluidez, me van a salir mejor y va a salir mejor hecho el trabajo y seguramente me salgan más opciones, voy a traer muchas más opciones
de desempeñarme en esas cosas que hago bien y saliéndome un poco en las que no me llaman tanto la atención. Pero entonces tengo que decir que no. Tengo que decirle que no cuando me quieren poner sobre cosas en las que no estoy capacitado y que no tengo el tiempo mientras esté haciendo las que estoy haciendo bien. Porque si decimos que sí a todo, si decimos que sí al favor en casa, sí al favor del amigo, sí a lo que el jefe me pidió extra y decimos que todo lado sí, vamos a entrar en burnout, nos vamos a quemar y vamos a hacer mal tanto lo que nos pidieron como lo que veníamos haciendo bien. Entonces también tenemos que ser conscientes mucho de nuestras capacidades, de lo que somos buenos y en nuestros recursos y, y facultades que se nos dan de manera natural. En la medida que comenzamos a integrar nuestras fortalezas y nuestras capacidades innatas en la cotidianidad, vamos a tener un ambiente mucho más sano y al menos vamos a estar mucho más tranquilos con nosotros mismos porque no estamos sintiendo que nos estamos traicionando. En el caso de las personas que sientan que no tienen claro ni siquiera para qué son buenos, hay un ejercicio que alguna vez hice en un taller que es muy bonito, que es llamar a 5 personas o a 10, ojalá a 15 personas que nos conozcan una buena cantidad de tiempo o que hayan conocido distintas versiones nuestras y les preguntamos por teléfono o en un café o como sea, oiga, necesito que me diga por favor yo para qué soy bueno. Entonces después de los chistes y las cosas tontas que pueden salir al inicio, seguramente después van a tener una cantidad de respuestas a las que algunas de ustedes dirán, oiga, sí, yo sabía que era bueno para esto, voy a ver cómo sigo potencializando eso. Y van a haber otros aspectos que les digan que ustedes no se den cuenta, que ustedes digan, oiga, ¿verdad? Usted piensa que yo soy bueno para eso, pero todo el mundo no es bueno para eso. No, usted es bueno para eso y yo no lo soy. Pero entonces hay que escucharnos, hay que cuestionar todo lo que tenemos metido en la cabeza de quiénes somos y de cómo funcionamos. Tenemos que escuchar nuestra intuición y tenemos que escuchar nuestro cuerpo. No vamos a poder entender nuestra psique si ni siquiera somos capaces de entender cuando que si tenemos que ir al baño, pues tenemos que ir al baño, que si tenemos frío, pues nos abrigamos, que si tenemos hambre, pues tomamos alimento. Y desde esas cosas tan sencillas comenzamos a transferir toda esa conciencia de mi cuerpo y de mi psique, de mis necesidades. Y desde ahí comienzo a estar un poquitico más, más en sintonía con mi diseño original de autoconocimiento y de búsqueda. Y desde ahí puedo aportar más a los demás. Cuando yo estoy centrado, puedo aportar hacia afuera. Pero si yo no estoy centrado, el aporte se va a ver un poco más limitado.